a nivel Baja California con la crisis de respiradores que viene y este conflicto que se dio también respecto a la elaboración o a la producción de dos empresas que estaban haciendo respiradores Jesusa y el gobernador prácticamente les dijo, se van. A ver, platícanos por favor, ¿qué información tienes con este interesante reportaje que sacaste en la revista Proceso? Como siempre, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Alberto. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues mira, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto. Ok. Pues mira, lo que está sucediendo acá es que se pronostica ya una crisis de ventiladores en los próximos 5 días, y aquí dado el incremento de infectados, ¿no? Entonces, en el proceso nos dimos a la tarea de investigar cuáles eran las empresas que elaboran ventiladores y partes de ventiladores. ¿Por qué? Porque Baja California, como bien sabes, desde hace unos 15 años se convirtió en un paraíso para la empresa médica y además el turismo médico acude mucho aquí como también lo acude allá en algunas partes de Sonora, en la parte fronteriza. Y bueno, pues lo que descubrimos es que hay las empresas son extranjeras, hay 3 que elaboran todas estas partes, nada más una es la que lo está manufacturando completamente según los dirigentes de Index, pero lo que nosotros descubrimos es que están realizando realmente todos los ventiladores. Ventiladores que realizan con un pago de mano de obra de 200 pesos en promedio por día y a quienes les dijeron que les iban a pagar 300, 400 pesos adicionales si se quedaban a trabajar los fines de semana. Hay que aclarar también que sí tenían en la mayoría las medidas de seguridad, excepto una que se llama Smith Medical, que esta empresa recientemente acaba de firmar un contrato con el Reino Unido para entregarle 10,000 ventiladores. ¿Qué significa esto? Que mano de obra mexicana está haciendo aceleradamente estos ventiladores para salvarle la vida a otros ciudadanos. Ahora que empezó la revisión de todas las empresas que realicen o no actos esenciales o industria esencial, bueno, pues detectaron que esta empresa Medical no estaba teniendo, Smith Medical, no estaba teniendo todas las medidas de seguridad, que empezó a tener pláticas con ellos para que las tuvieran, pero también desde hace 2 semanas el gobierno de Baja California dijo que ya estaba en pláticas con una empresa para que le vendiera ventiladores. Y lo que dijo esta empresa es que no le iba a vender ventiladores porque toda su producción se iba al extranjero. Debo decirte, Luis Alberto, que absolutamente toda la mano de obra es mexicana y toda la producción se va hacia el extranjero. Nada se queda absolutamente aquí en el estado y pues, menos aún en el país, ¿no? ¿Bajo qué Entonces lo que criterio dijo el no le gobernador, quieren vender a México? Es decir, eso es absurdo. Entiendo, es elaboración de cuántos ventiladores, respiradores para Italia y Estados Unidos. Entiendo que tienen el acuerdo comercial, la producción, y por eso son fábricas aquí. Pero ¿bajo qué criterio se le niega vender respiradores a México? Porque sí lo pueden hacer, ¿no? sí lo pueden hacer, pero bueno, ellos ya tienen sus contratos y evidentemente pues los dan a un cierto precio, ¿no? Lo que sucedió, Luis Alberto, es que estuvieron las negociaciones, dijo que no, la empresa, y el gobernador dijo, bueno, entonces no son una industria esencial para nosotros, para ustedes sí, pero mientras ustedes no le den un beneficio a los baja californianos, entonces no representan una industria esencial y de acuerdo al decreto del 31 de marzo, pues entonces va a ser suspendida. Y así fue. Durante la suspensión intervino el embajador de Estados Unidos, también intervino Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, quien le solicitaba al gobernador
que, bueno, pues los dejara, que si había alguna manera de permitirles que sí siguieran los trabajos, a lo que el gobernador Jaime Bonilla dijo que no, que hasta que no les vendieran, ¿no? Y pues bueno, la empresa dijo, no, no les podemos vender, es imposible, tenemos comprometida toda nuestra producción, y además todo se va hacia otras partes del mundo, ¿no? Ujú. Entonces el gobernador dijo, bueno, nosotros no somos una colonia, hay que defendernos, ustedes utilizan toda la infraestructura, mano de obra barata y no le dan ningún beneficio al Estado, entonces se suspende. Siguieron las pláticas, se suspendió efectivamente el trabajo de la empresa. Quiere decirte, Luis Alberto, que apenas ayer lograron un acuerdo. ¿Por qué logran un acuerdo? Porque evidentemente la empresa está perdiendo millones de dólares con dejar de producir un día, miles de dólares con un solo día que dejen de producir. Entonces aceptaron dejar una parte de la producción en el Estado. Eso lo informó ayer justamente el gobernador Bonilla, pero no dijo ni a cuánto se las van a vender ni qué cantidad. Pero únicamente se refirió a la empresa Smith Medical. Existen otras. Aquí en Mexicali existe Viaire, que también produce los ventiladores. Ella estaba produciendo 1,700 ventiladores por mes. Ujú. Ahora están incrementando, no precisa la empresa cuánto, pero están incrementando ya en miles y miles cada mes. Pero esta empresa sí no está enviando el material a Baja California, todavía no habla el gobernador con ella y tampoco ha dicho si va a hablar. También he de decirte que Index, los dirigentes de Index, tanto en Tijuana como en Mexicali, que es la que agrupa todas las empresas de manufactura extranjera, todas estas empresas, se negaron a decirnos cuáles eran las empresas que estaban manufacturando todas estas piezas o los ventiladores completos. ¿Por qué? Porque las propias empresas así se lo solicitaron. ¿Por qué? Pues porque tienen miedo a que empezara justamente lo que ya sucedió con la empresa Smith, Luis Alberto. Conclusión entonces, Jesús, ¿cómo quedó las empresas? ¿Están suspendidas o no? ¿Hay el acuerdo? Hay el acuerdo, dices, ¿no? ¿De que sigan? Hubo el acuerdo con una, Ujú. nada más con una, y a ella hubo el acuerdo apenas ayer, están reiniciando las actividades, pero no nos dicen cuánto. ¿Por qué? Porque estaba perdiendo miles de dólares por la suspensión. Pero existen 3 empresas, según los de Index, y 9 que hacen cubrebocas. No tenemos la certeza de cuántas en su totalidad. Nosotros lo que descubrimos en proceso fueron estas 2 empresas, Smith en Tijuana y Viaire en Mexicali. Bien, entonces, esto la verdad, increíble los criterios de operación también de empresas aquí entran, ¿eh? Es decir, porque como titulas, aquí se hacen los respiradores que salvan vidas, pero son para Estados Unidos e Italia, y tiene que entrar un gobierno para decirle que les vendan o que nos vendan en México. Así es, el criterio es no porque yo produzco más hacia otros países, los vendo mucho más caro y aquí lo que utilizo de tu gobierno y de tu país es la infraestructura, que el impuesto es mucho menor, y 2, la mano de obra que es sumamente barata. Hay que recordar que son 200 pesos por día, es decir, 25 pesos la hora, porque trabajan 8 horas. Y en Estados Fábricas, Unidos ¿no? Son les pagan fábricas. entre 12 y 15 dólares por hora. Son fábricas. Entonces, es verdaderamente un abuso. Ahora, Son la fábricas, empresa Jesús. de aire que está aquí nos ¿Me dijo escucha? que, una de las trabajadoras nos dijo que sus ventiladores van hacia Estados Unidos y hacia Italia. Las empresas no nos permitieron hablar con los trabajadores. Realmente yo los estuve persiguiendo porque, como tú sabes, los camiones van y los recogen en una parte Son de la fábricas, zona ¿verdad, donde viven, Jesús? ¿no? Son ¿Vale? fábricas, son fábricas. Son fábricas, es Ajá. maquila, que tienen contratados sus camiones
van y recogen a los empleados en las zonas, la mayoría vive en las partes más con mayores problemas económicos, los recogen, los suben ahí y los dejan exactamente en la empresa, entonces uno no puede platicar con ellos. Tampoco puedes ver si tienen todas las medidas de seguridad. Esta empresa Viaire, que yo platiqué con los trabajadores, tuve que perseguir los camiones y darme cuenta dónde dejaban a la gente y ya de ahí platicar con ellos. Nos dijeron los empleados que ahí sí tienen todas las medidas de seguridad, son muy, muy estrictos y toda su producción va a Estados Unidos, a Italia. Cuando les solicitamos una entrevista nos dijeron que no podían darla porque ellos son una empresa extranjera y solamente la matriz en Estados Unidos es quien podía autorizar. Por eso nosotros lo titulamos como Manos Mexicanas realizan respiradores para salvar la vida a quienes hoy tienen este problema de COVID o se infectan, pero son para el extranjero. Nada se queda en México, con excepción de lo que ayer nos reveló el gobernador, que acaban de llegar a un acuerdo con una empresa. Muy bien, y que sí va a poder vender. Que sí va a poder seguir Perdón. continuando su producción y va a vender, aceptó esta empresa venderle una parte, pero no lo decidió por presión de Marcelo Ebrard, lo decidió por presión del propio mercado. ¿Por qué? Porque le estaba perdiendo ya dinero, entonces determinó mejor vender una pequeña parte a los bajacalifornianos, que a final de cuentas no van a ser más de 1,000 ventiladores los que se van a estar demandando en las próximas semanas cuando empiece la fase 3, ¿no? Muy bien, pues te agradezco mucho, Jesusa, y estamos en contacto como siempre. Gracias. Gracias, un abrazo, Luis Alberto, Buenos a ti y a días. tu auditorio. Igualmente recomendamos leer tu reportaje en la revista Proceso. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde su casa o oficina, desde cualquier lugar. Suscríbase, active las notificaciones. Volvemos con más información en Proyecto Puente.